Bienvenidos a Can Comics, continuamos con el ciclo Jack Kirby. Esta vez le toca el turno a la que es para mí mi obra favorita hasta el momento suya, Kamandi, el último chico de la Tierra. Esta es la edición que salió en librería, ya sabéis que esto comenzó como un crowdfunding y luego sacaron esta versión. En un momento dado no me llamaba, pero al final me acabé animando. Fue creo que la segunda cosa que compré de Jack Kirby. Lo primero fue Demon y me encantó. La verdad que vamos a tener aquí 40 números. Quizá una de las obras más largas que ha hecho nunca Jack Kirby. Aquí sí que tuvo tiempo, como a lo mejor no pasó en OMAC, como ya os comenté, que acababa muy rápido, había conceptos interesantes, pero no acababan de desarrollarse. Aquí realmente sí que le da mucho tiempo, incluso a crear un nuevo universo apocalíptico, poblado de furros, al más puro estilo El planeta de los simios al principio, pero luego veremos que se va a ir desvinculando mucho, aunque claro, esta portada de aquí pues siempre nos va a recordar a eso. Aquí vamos a tener un futuro en el que luego veremos más adelante un mapa que hizo con todas las regiones. Tenemos a los distintos animales un poco en liza, con sus propios territorios, siempre en batalla, enfrentándose unos a otros. Y aquí nos presentan a Kamandi viviendo en este mundo desolado, donde pues esto sería un Elseworld, por decirlo de alguna forma. Esto no sería un universo DC tal como lo conocemos, aunque sí que se menciona en alguna ocasión a Superman o a alguno de los personajes. Y aquí, como os dije, tenemos esa conexión, tenemos un poco ese rollo con el OMAC, ya que él va a vivir con su abuelo, el cual apenas vamos a ver, porque nada más empezar la historia lo van a matar, ¿vale? En principio este es Buddy Blank, este sería el OMAC que pudimos ver en su historia que ya reseñé hace poco en el canal. Y bueno, comentaros una pequeña curiosidad interesante, que Kamandi se llama Kamandi por esto de aquí, ya que él vive en una especie de refugio llamado Command D, Kamandi, ¿vale? Viene ahí un poco ese juego de palabras del nombre que le pusieron. Él va a vivir un poco aislado de todo, y fuera vamos a tener también la existencia de los últimos reductos de la población humana, que han sido un poco rescindidos a la parte más baja dentro de la cadena evolutiva. Van a ser una suerte, lo van a llamar animales directamente, y van a ser pues unos seres inferiores, los cuales la mayoría de ellos no van a poder ni hablar. Por lo tanto, él va a ser un portento dentro de su raza, ya que aparte de poder hablar, va a saber utilizar armas, además va a ser un gran luchador, va a ser muy astuto, y vamos a tener un poco, a través de sus ojos, vamos a ir viendo ese viaje a través de este mundo hostil, este mundo, como os digo, poblado de furros y de situaciones rocambolescas, que a mí me han recordado a los propios videojuegos de Fallout, de muchas de las situaciones que se dan por aquí. La verdad que están muy bien traídas, te apetece mucho más saber sobre este universo que está creando. Veis aquí tenéis el mapa un poco del mundo, cómo ha quedado, las distintas facciones, luego esto se va a ir ampliando cada vez más, y la verdad que es una gozada ir viendo cómo avanzan las historias a un ritmo frenético. Vamos a ir viendo que siempre vamos a tener acción, vamos a tener algún que otro pequeño momento de desarrollo de personajes, ya que aquí no vamos a tener solo a Kamandi, sino que vamos a tener algún que otro personaje más, como Ben Boxer, que viene a ser esta suerte de humano mutante que aprieta un botón de su pecho y se convierte en una especie de hombre de acero o algo así raro. Tendremos a Tuftan, que es un príncipe de lo que es el mundo de los tigres, de lo que es la facción de los tigres, que está enfrentado a los gorilas y que empezarán siendo enemigos, luego irán entablando cierta amistad. Veremos también al Dr. Canus, que también va a ser, pues, digamos, ese personaje inteligente que va a ir un poco ayudándole en distintos momentos de la historia. Y como os digo, va a ser una suerte de situaciones de pura acción, de puro entretenimiento, que una vez sale de una movida se va a meter en otra. O sea, vamos a tener una serie que no va a dar ni un solo respiro, que realmente tú te lees 2 o 3 números y te vas a quedar con el gusanillo de querer seguir un poco explorando este universo, de querer seguir sabiendo cómo continúan este tipo de historia. Y en este primer tomo vamos a tener un poco la parte, digamos, más terrestre, aunque habrá alguna que otra, incluso parte cósmica y todo. O sea, realmente va a tocar todos los palos imaginables, pero sí que es una peculiaridad eso, de que en este primer tomo vamos a ver un poco lo que es este mundo, digamos, en tierra firme, y en el segundo tomo va a estar todo mucho más centrado en el mar y demás. Es bastante curioso, ¿vale? Como veis, el dibujo característico de Jack Kirby, si os gusta, os va a gustar, si no os entra, pues os va a causar rechazo, pero yo creo que es alguien que, como ya dije en algún vídeo anterior, no es el rey por nada. El hombre tenía una manera de narrar muy única, tenía una forma de, simplificando bastante los trazos, y esa agilidad y esa velocidad que tenía él al dibujar, que era algo innato, te contaba muchísimas cosas, y sobre todo era un creador absoluto de conceptos, de criaturas, de situaciones, que la verdad que son muy originales. Y en este Kamandi es que realmente, ya os he dicho que a mí en general Jack Kirby me gusta bastante. Sí que es cierto que siempre es bueno complementarlo un poco con alguna que otra cosa, ya que es una lectura
que aunque yo creo que ha envejecido bastante bien, pues sí que adolece un poco de cierta estructura en la que nunca se sabía si la colección iba a continuar, siempre eran todo arcos cortitos, de un número, de 3 o 4 números, luego más o menos lo medio empalmaban, le iban dando cierta continuidad, que eso sí que lo vamos a tener aquí, como os digo, fueron 40 números, por lo tanto aquí le dio bastante tiempo a desarrollarlo todo más o menos bien. De hecho es que yo creo que le faltaban unos cuantos numeritos más para mostrarnos un poco esas zonas inexploradas, ya que habrá algunas zonas del mapa que no vamos a conocer porque acabó la serie, si mal no recuerdo luego continuó otro equipo creativo, pero no sé si tendría un final como tal, luego ya el personaje se olvidó y tuvimos ya un poco aquel gran reinicio en Crisis en Tierras Infinitas, donde el propio Kamandi apareció, pero se le dio un reinicio completo y de hecho dejó de existir un poco todo esto que se creó aquí. Una pena, porque esto a día de hoy se podría hacer una colección bastante interesante con todo esto, pero bueno, creo que es uno de esos trabajos únicos, creo que es uno de los más disfrutables, de los que más tiempo tuvo de ir puliendo, de ir desarrollando, se dejó alguna que otra cosita. No os voy a mentir, este segundo tomo sí que es cierto que baja un poquito en su recta final. A mí partes que se me empezaron a hacer un poquito más aburridas y como os digo aquí tenemos esa peculiaridad de que tenemos esa parte más cósmica y más en el agua con las criaturas marinas, una suerte de delfines que se están enfrentando a unas orcas y bueno, distintas zonas marítimas dentro del mapa ese que habéis podido ver antes. Y aunque tenga esa recta final en la que parece que se iban agotando un poco las ideas o que a lo mejor ya no se estaba apoyando tanto este cómic, iba perdiendo un poquito de fuelle, ya sabéis que en aquella época a la mínima que no funcionaran y este hombre que estaba explotadísimo pues ya lo quitaban de en medio y le ponían a hacer otra cosa. Pues a pesar de todo eso, creo que es una obra bastante redonda, con algún que otro extra interesante que tenemos por aquí en medio, donde nos cuentan un poquito de su vida. Veis aquí el mapa cómo se amplía, o sea, esto era una idea muy ambiciosa, pero que finalmente, pues por unos motivos o por otros, pues al final se tuvo que abandonar. Pero bueno, vais a hacer una idea de conjunto bastante buena, como os digo, una historia apocalíptica como nunca se ha visto, súper entretenida de leer, súper divertida, con ideas fresquísimas, con conceptos muy locos, muy únicos también de esta época. Y en definitiva, si tenéis que leer algo de Jack Kirby, solamente una cosa, y os apetece meteros un poquito más de fondo, no solo en plan picoteo, yo sin duda os recomiendo Kamandi, el último chico de la Tierra, como una de las lecturas a día de hoy, mi favorita del señor Jack Kirby. Ojalá algún día se retome esta idea. Tenéis en el canal el desafío de Kamandi, que sí que fue un homenaje que se hizo con el aniversario del fallecimiento de Jack Kirby, o de su cumpleaños, no recuerdo bien. Hicieron un cómic que está bastante interesante, que bueno, si queréis saber más, pues echarle un vistazo a la reseña, pero era una suerte de coger distintos equipos creativos e ir picándose, cada uno hacía una historia y le ponía al otro, digamos, en una tesitura súper jodida a Kamandi, y el siguiente equipo tenía que resolverla y ponerla, ese reto, ese desafío, como su propio nombre indica, al siguiente equipo creativo, que la verdad que es muy respetuosa con la obra original, es muy disfrutable si os gusta más el dibujo moderno, si queréis probar antes por ahí y luego meteros en la obra clásica, en la obra definitoria de todo, pues podéis optar también por eso. Pero bueno, en definitiva, Kamandi es un personaje que merece la pena descubrirse, ¿vale? Y bueno, último detallito que quería comentar por aquí, ¿vale? En el apartado extras tenemos las típicas fichas de personaje, y esto fue en lo que se convirtió Kamandi después de Crisis en Tierras Infinitas. Digamos que este es el Kamandi, si no hubiera ocurrido todo este apocalipsis, pues se acabaría convirtiendo en Tommy Tomorrow, una suerte de héroe pulpero con aventuras cósmicas y tal por ahí. Así que fijaos hasta qué punto el personaje se perdió, ¿vale? Y hasta el día de hoy, prácticamente, salvo en algún que otro número, Grant Morrison o alguno más por ahí, creo que en la nueva continuidad de C, en Frontera Infinita, creo que se ha recuperado un poquito, pero bueno, realmente si queréis leer la obra culmen de Kamandi, si queréis leer la serie más larga que ha habido nunca del personaje, pues os tenéis que venir a darle una oportunidad a estos dos tomitos, ¿vale? Y hasta aquí la reseñita de hoy. Un me like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, os hacéis miembros de la pantalla y nos vemos en cómics con Marrita, Matías, y más cositas. Hasta luego.